Bueno, aquí estamos en el set de Calurus Televisión, son las 4 menos 5, en España, en Madrid, lo estamos grabando y vamos ya con la parte macroeconómica, como sabéis, este repaso de ciertos gráficos de mi cesta económica, donde voy siempre almacenando bueno, pues indicadores interesantes, datos económicos interesantes que quiero compartir con vosotros para que tratemos de entender entre todos el ciclo económico que nos azota ahora mismo y cómo podemos trasladar este fundamental al mercado. Vamos ya con el primer gráfico que os traigo para hoy. Como siempre, vamos a ponerlo en grande para que no perdáis detalle. Fijaros qué interesante, ¿no? Lo que estamos viendo es el dólar index con las previsiones. Antes os comentaba que un dólar fuerte suele hacer mucho daño a los beneficios empresariales. A ver, el 30% de los beneficios de S&P 500, más del 30% están fuera de Estados Unidos. Es que no os creáis que Estados Unidos se limita a Estados Unidos, estamos viviendo en una economía muy globalizada, evidentemente. Por lo tanto, un dólar fuerte, a pesar de que es contraintuitivo, no le interesa a Estados Unidos tampoco, prácticamente a nadie le interesa un dólar fuerte, mucho menos a los emerging markets. Estamos viendo cómo ahora mismo Europa, que estamos imponiendo inflación, tampoco. Es algo que no interesa a nadie, y esto lo sabemos los economistas perfectamente, y desde Estados Unidos creo que se está intentando poner cierto arreglo a esta fortaleza fuerte que han visto en los últimos tiempos, que ha llevado además al mundo a una escasez tremenda de dólares. La curva euro-dólar lo muestra, pero centrándonos en los beneficios empresariales, esto va a hacer daño. Como siempre digo, en economía no hay nada inmediato, y esto poco a poco irá erosionando los márgenes de las empresas, por supuesto los beneficios, y es muy normal que vamos a ver una revisión a la baja de las previsiones que haga que se disparen de nuevo los múltiplos. Ahora mismo más o menos estamos cotizando a 15 veces ventas, más o menos, que es la media histórica del mercado, pero sin la revisión a la baja de los beneficios empresariales. Una revisión que con casi total seguridad, por el ciclo económico, por la fortaleza del dólar, va a llegar. Cuando esa revisión llegue, se van a disparar los múltiplos y es muy normal que la bolsa tenga que volver a ajustar esas valoraciones. Importantísimo también entender que un dólar fuerte tampoco le interesa a Estados Unidos. Vamos con el segundo chart de la tarde. Como siempre, vamos a ponerlo también en grande, un poquito más de lo mismo para que tengamos cómo este mercado bajista puede haber no acabado ni mucho menos, y son las condiciones financieras comparados con S&P 500. Fijaros cómo ahora mismo estamos en unas condiciones financieras muy duras, muy negativas para S&P 500, que sabemos de la correlación que tiene con la liquidez, con la facilidad monetaria, y hay una divergencia, una brecha, un spread tremendo entre la cotización actual del S&P 500 y las propias condiciones de la Reserva Federal, las que impone la Reserva Federal, que ha hecho la subida más agresiva de tipos de interés del siglo. Por lo tanto, cuidado, que es muy fácil caer en optimismo por no entender precisamente que las consecuencias de esta endurecimiento monetario no es inmediato y siempre llegan con un decalaje, siempre digo de medio año, de un año, pero esto es como sucedió con el COVID, ¿no? Cuando se implementaron las ayudas, tampoco son inmediatas, siempre tarda en llegar, no hay nada inmediato. Esto lo repite mucho Marc Vidal, que es un analista español que os aconsejo siempre seguir, y por tanto, todas estas lo que llamamos segunda derivada, ¿no? Esas medidas que están aplicando fiscales y monetarias aún no se han visto, tampoco le encareciendo el crédito, y fijaros cómo es muy normal que el S&P 500 siga teniendo que ajustar aún más para correlacionarse con las condiciones financieras y con las valoraciones empresariales que tendremos después de esta revisión segura a la baja de las previsiones. Vamos con el tercer gráfico de la tarde, vamos a ponerlo en grande también. Este es un gráfico salvaje desde mi punto de vista. Fijaros los ratios, aquí lo veis, de las variables a tipo variable, para que os hagáis una idea. Australia es sorprendente, a mí me ha dejado bastante loco Estados Unidos, la diferencia que hay entre hipotecas que se conceden a tipo variable y a tipo fijo. Estados Unidos prácticamente todo a tipo fijo y Australia todo a tipo variable. Esto ya a cuestión de interpretación, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis? Aquí evidentemente siempre tenemos que pensar en la parte del acreedor y del deudor. Desde mi punto de vista, un tipo fijo protege al deudor, protege al que se hipoteca, pero deja en una situación complicada al banco, al acreedor. Y lo contrario, tipo variable, al revés, protege al banco y deja en una situación preocupante, especulativa, digamos, al hipotecado, al deudor. Por lo tanto, como lo veamos, ¿no? En Australia creo que se está protegiendo bien el sector financiero. En Estados Unidos, de momento, el consumidor, desde mi punto de vista, más inteligente, un tipo fijo ante un ciclo inflacionario alto, si lo consigues bien el tipo fijo, evidentemente, puede ser muy, muy interesante. Repito, si entendemos cómo
las fuerzas deflacionarias que hemos tenido en las últimas décadas ya se han acabado. Energía barata, deslocalización a China, globalización, pues demografía, son todo factores que que nos pueden llevar a pues, décadas algo más inflacionarios en promedio. Por lo tanto, los que estén a tipo fijo se pueden proteger, evidentemente, incluso reducir su monto en términos real. Sin embargo, el sector bancario va a pasar graves problemas, evidentemente, ¿no? Y al revés en Australia. Ahí lo dejo, pero esas diferencias, por lo menos, ahí me han chocado y me parece un gráfico totalmente salvaje. Por supuesto, como siempre, os pido vuestra opinión a vosotros, amigos de Calvus Televisión, para que la dejéis en la caja de comentarios qué opináis y por qué veis tanta diferencia. Fijaos, España, también sorprendente, como siempre, a mucho tipo variable, podemos ver problemas sociales, familiares, si se dispara el Euribor, ¿eh? Son detalles que siempre tenemos que ver, porque cuando la sangre llega a la calle, es cuando las cosas se suelen poner muy malas y, por desgracia, es algo que está más cerca de lo que muchos piensan, pues por lo menos mi opinión. Vamos con el cuarto gráfico que tenemos para la tarde de hoy. Vamos a ponerlo en grande de nuevo. Fijaros la salida de bolsa de flujos que tenemos, los outflows que se llama, de la renta variable europea. Es tremenda, ¿eh? ¿Qué estamos viendo? No estamos viendo salida de flujos ni de Japón, ni de Estados Unidos, ni siquiera hay mercados emergentes. Sin embargo, estamos viendo una huida masiva de Europa. Europa es que tiene un ciclo económico por delante muy complicado de esta inflación, es de inflación y poco crecimiento, la crisis energética tremenda. Además está de nuevo encendiendo la guerra en Rusia y Ucrania, que parecía ya algo más, que podía tener cierta luz al final del túnel, pero nada de nada. Y llevamos, el dato es tremendo, 30 semanas consecutivas de salida de dinero de bolsas europeas. Y repito, solo de Europa. Los que más están saliendo han sido BlackRock y Amundi, para que os hagáis una idea, pero fijaos cómo no está pasando. Aquí se puede hablar ya de claudicación o capitulación, o podemos estar en proceso de capitulación. Esto aún no ha sucedido ni en Japón, ni en mercados emergentes, ni en China, ni en Estados Unidos. Es que se ha puesto el foco totalmente en Europa, y es evidente, la situación en Europa es bastante más complicada, bastante más difícil de lo que es en Estados Unidos. Tenemos una crisis de deuda entre países frugales y países despilfarradores, con ese nuevo problema de las primas de riesgo que se trata de controlar desde el Banco Central Europeo con esos programas de antifragmentación. Muy complicado que eso pueda llegar a funcionar, pero muy difícil. Aparte tenemos un envejecimiento masivo de la sociedad, mucha deuda tanto pública como privada, la gente hace poco caso a esto, y sobre todo una crisis energética terrorífica. Todo esto lleva a que la gente no quiera tener su dinero, evidentemente, en Europa. En ese momento no es el ciclo, así que parece que no será este año tampoco ni el siguiente cuando Europa supere a Estados Unidos. Vamos ya con el quinto gráfico y penúltimo de la tarde. Vamos a ponerlo en grande también para que lo veáis bien. Fijaros de nuevo un poquito más, hilando con lo que comentábamos antes de el S&P, con la tendencia de los beneficios empresariales, como está totalmente alejado. Y como siempre digo, esto es para poner un poquito de imagen a la explicación que iba dando antes, cómo los beneficios empresariales en recesiones se tienden a ajustar a su media tendencial, que está aún muy lejos de la valoración del precio actual. Fijaros, marco están marcados aquí detrás las recesiones con esas líneas, esos rectángulos gris. Estamos entrando en una recesión, o por lo menos en una ralentización, y es muy normal, insisto, que en esos ciclos donde los márgenes se estrechan, pues los beneficios tienden a ajustarse a esa línea tendencial, por lo tanto quedaría aún mucha más caída. Esto para que entendáis un poco la tesis de inversión que tenemos entre Impro, que hemos explicado antes sobre el gráfico del S&P 500. Vamos con el último gráfico ya de la tarde, con esto cerramos la parte macroeconómica. Ahí lo tenéis en grande, fijaros, tremendo también cómo el patrimonio neto, es decir, los activos menos los pasivos de cada familia, cómo se están desplomando básicamente en estos últimos 2 trimestres del año 2022, y están ya por debajo de la gran crisis financiera del año 2008. Paraos a ver este gráfico, que esto es una imagen real, es decir, aquí las imágenes, los datos no mienten, ¿no? Esto es lo que hay. Cómo se está evaporando el ahorro, básicamente el patrimonio neto, repito, es lo que mide el activo menos el pasivo o deudas de una familia o de un agente económico, de una empresa. Cómo se está evaporando. Estamos en una situación complicadísima, y lo que yo digo, los amortiguadores sociales, el ahorro, que permiten que no sea inmediata la reacción de la economía, pues se están yendo. Por lo tanto, el año 2023, desde mi punto de vista, después de generar cierta euforia
por esta época estival, donde por lo general hay más actividad económica y parece que se recupera, pero es que los problemas van a venir en otoño e invierno. Estoy casi seguro, por lo menos, me puedo equivocar, evidentemente, yo y todos, ¿no? Pero creo que somos muy claros en nuestra tesis de inversión y creo que esto lo tiene que poner en precio a una renta variable que no lo ha puesto y sí lo está haciendo más la renta fija o el mercado de deuda, bastante más. Con esto cerramos la parte macroeconómica, creo que muy interesante. Quería acompañar con imágenes la tesis de inversión que os he comentado antes, que tenemos en renta variable y en el mercado de bonos. Os he explicado por qué estamos posicionados ya en bonos y por qué creemos a largo plazo y por qué creemos que aún no es momento de entrar en renta variable a largo plazo. Sí a corto, de hecho estábamos buscando una posición intradía hoy, pero no a largo plazo. Finalizado esto, espero que haya quedado claro. Como siempre os leeré a vuestra opinión. Vamos a volver al set de trading. Nos espera desde ahí ya nuestro compañero Álvaro. ¡Vamos allá!